106.5. 3:19 minutos. Hola. Yo no. De un tiempo para acá. No de idea. Una cosa seria. Y de un tiempo para acá, a veces uno ve titulares como muy castizos. Y les juro que en muchos años de periodismo, yo nunca había visto un titular que inicie de la manera siguiente. Chávez. Intuyen ruptura definitiva, grupo. ¿Quién lo intuye? Digo, está creativo. El titular está creativo. El titular de mi periódico nacional. Yo me siento. Pero no es cualquier titular. Oye, es el principal titular. Intuyen. ¿Tú te sientes intuido? No. ¿O eres un intuidor? Intuyen. Es la principal información, el principal título de portada del periódico El Nacional. ¿Sabe qué? Ramés Virgilio Gómez Pepín, director de ese diario, a veces con algunos términos, con algunos titulares, él le preguntaba al que pasaba por ahí, al mensajero interno, ve acá, ¿qué tú entiendes de eso? ¿Qué tú intuyes? Al mensajero le ponen intuyen. Ay, no, Ramés, no fui yo. Y le ponen eso. Por eso el milagro del éxito del diario El Nacional. Cuando tú dices fuera del país, que en República Dominicana existe un diario vespertino y que además es rentable económicamente, ¿eso es casi milagroso o hay un genio de esta cosa que se llama? Ramés Virgilio Gómez Pepín, felicitaciones, saludos a Bolívar Díaz Gómez, a toda la gente que está ahí. Un poco de broma, ¿no? Intuyo, Correo. Yo intuyo que ellos no pueden estar viendo. Un abrazo. Luis José Chávez tiene el turno para intuir. Pero fuera del valor o la significación o trascendencia que tiene, por ejemplo, el principal título de portada de un periódico nacional que se llama precisamente El Nacional. Fuera de eso, el contenido del trabajo publicado a la firma de Alberto Caminero, que es el editor político. Espérate, que Caminero. Y que además es el editor político de los últimos 20 años del periódico El Nacional y que ha cubierto todos los grandes procesos y eventos políticos de las últimas 2 décadas, y cuidado sin más. Me engañaron con una liposucción. Pero vamos al trabajo. Miren lo que resalta Alberto Caminero en este trabajo que bien resaltaba Cristian. Intuyen ruptura definitiva grupos Danilo y Leonel. Yo solamente me voy a detener a subrayar algunos párrafos. Dice Alberto Caminero: el diálogo está roto en el Partido de la Liberación Dominicana, donde se evidencia confrontación y ruptura definitiva entre los grupos liderados por el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, en los cuales las descalificaciones se profundizan. El presidente Medina y el expresidente Fernández no han dejado canales abiertos de entendimiento y públicamente muestran desinterés en reunirse porque cada uno quiere lo mismo: la candidatura presidencial del PLD para el 2016, control del Congreso y control de los ayuntamientos. Dice, eso es lo que intuye Caminero. ¿Usted dice Alberto Caminero. No, lo que pasa es que yo estoy haciéndome eco de este análisis de Alberto Caminero, porque evidentemente él está planteando una cosa que yo creo que no es una dote exclusiva de él, es decir, eso es realidad lo que tú también intuyes. Yo también intuyo que hay una situación bastante difícil. También. Y agrega algo más. Entonces destaca las posiciones sectarias y cita lo siguiente: los danilistas y leonelistas cada vez están más sectarios y asumen posiciones radicalizadas,
como si ambos líderes entendieran que no caben en un partido liderado donde sus inicios por su fundador, el profesor Juan Bosch, luego por el expresidente Fernández y ahora divide el liderazgo con el presidente Danilo Medina. Y dice además, las últimas posiciones radicales las tomaron ambos grupos ayer. 363 miembros del Comité Central reclamaban a los senadores y diputados respetar la decisión del comité político y votar a favor de una reforma a la Constitución. Pero 34 diputados que siguen los lineamientos del presidente del PLD también en un documento expresan su decisión de no sufragar por la reforma. Y entonces tiene un titulito que se llama Dos gallos. Dos gallos. Y oigan lo que él... Y dice entonces así, un artículo de opinión es una intuición. Es un intuyimiento. Un análisis de Caminero. Okay. Dice que no hay un partido en República Dominicana que conserve, oigan lo que dice, que conserve dos liderazgos fuertes, porque han terminado en rompimiento y en la creación de una nueva fuerza política. El dominicano común tiene una expresión para definir esos egos cuando señalan que dos gallos no pueden estar en el mismo, está profundo eso, en el mismo rejón. Bueno, y entonces, esa es la principal, a partir de ahí sí. Es la principal información. Es la principal información de El Nacional. Y entonces a partir de ahí comienza a repasar una serie de eventos históricos de división de las fuerzas políticas dominicanas. Desde los tiempos en que Juan Bosch rompió con Miolán, luego la ruptura entre Balaguer y Augusto Lora, la ruptura de Balaguer con Fernando Álvarez Bogar, la ruptura entre Peña Gómez, ahí está todo Jacobo Masluta, tiró el Bagrán. Efectivamente. Narra ese historial para concluir de que efectivamente el Partido de la Liberación Dominicana está en una coyuntura en que se acerca peligrosamente a una situación de ruptura y división. Eso es lo que plantea Alberto Caminero en este trabajo publicado en la edición de hoy del periódico El Nacional. Y lo difícil es que aparezcan ahora los voceros del Partido de la Liberación Dominicana para desmentirlo. ¿Qué pueden decir, por ejemplo? Ellos intuyen. Pero ¿y cómo van a desmentir una especulación, Chávez? No es una especulación. ¿Y dónde están Eso las no es fuentes? una especulación solamente. Claro, oye, pero está describiendo hechos, está describiendo situaciones que se han dado en estos últimos meses y en estos últimos días. Hay una situación realmente de confrontación sórdida prácticamente en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero alguien lo niega. No tienen que decirlo nadie, es demasiado evidente. No, lo que te quiero decir, o sea, que este reportaje plantea, este artículo plantea no, pero que él no dice dicen, él dice sí, está bien, pero lo que quiero decir que él reproduciendo una percepción que está a la vista de todos. Lo que te quiero decir es eso, o sea, el PLD está en una crisis. No creo que haya alguien como que lo discuta. No, mentira, no están en discusión. Sí, claro. El PLD está al borde de que alguien diga, demos un paso. Está al borde del abismo esperando que un general diga, demos un paso al frente. No, esperando que alguien diga, ese local es a nosotros. La carga. Y cojan el local. El que pierde se queda, después de Atoy, el que pierde se queda con el local. El que pierde se queda con el local. Bueno, pero como de Bosch. Sí, pero Bosch, como el PLD tiene varios grandes. Desde Bosch abandonó el PLD y se quedó con el local principal. Y luego Atoy, o sea que le tocaría. ¿A cuál de los dos tú crees que le tocaría? No, a Leonel el de Gasco y a Danilo el de la Independencia. Y luego no. Vamos a trabajar. No, la casa presidencial al presidente y la casa nacional al que no. Son las 3:28 minutos. Caminero agotó el turno de Luis José Chávez. A nivel carrosario. Un saludo. Yo voy a poner mala, no me hagan eso. Mira, Caminero, no tomes a pecho lo que dijo Cristian y no mandes factura. No mandes factura. No mandes factura. Abrazo. Miren, señores, escuchen este párrafo y yo voy a cambiar radicalmente de tema. Porque la política, gracias, Aníbal. La política es importante. Tómate el tiempo que necesites. Los problemas partidarios pasan a ser nacionales, pero seguimos siendo un proyecto de país interesante. Este titular dice lo siguiente, o este párrafo dice lo siguiente. Usted le da a Google y sale cualquier información. Pues te dice: actualmente la sequía afecta a todo el territorio nacional.
lo que ha reducido la producción de agua en Santo Domingo en un 22%, dígase en 100 millones de galones diarios, y en un 20% en los acueductos del resto del país. Eso lo dijo Mariano Germán cuando era director del INAPA. Esto fue en el año 2010. Estamos en el 2015 y ese párrafo usted puede decir que fue lo que dijo el director del INDRI o de INAPA o de la CAS esta mañana. ¿Qué se evidencia ahí? Y por eso lo traigo a colación. Que no nos planificamos, que tenemos el privilegio de ser una isla con recursos hídricos en abundancia, todo el mundo lo sabe, lo escribe y hasta se lo vacila. Pero, señores, hemos sido incapaces a nivel histórico de administrar esa abundancia que tenemos. Por eso, cuando se habla de que hay escasez de agua, me río y me da pique. Porque usted junta al director de la CAS, al director del INAPA, al director del INDRI, a las empresas generadoras de electricidad a nivel hídrico. El sector de agua en República Dominicana no es nada del otro mundo. Estamos hablando de 5 o 7 personas que se supone no es difícil ponerse de acuerdo y trazar una política de agua. Cuando hablamos de sequía, necesariamente tenemos que admitir que en esas instituciones responsables de manejar la política de agua de República Dominicana podría haber 1, 2, 3 y hasta 100 técnicos que estén trabajando, pero necesariamente tú tienes que asumir que hay una cantidad importantísima de gente que está cobrando y nada más, que está haciendo poco o nada para gestionar el agua en República Dominicana. Es verdad que falta una ley de agua. Es verdad que la ley de agua tiene 13 años discutiéndose en el Congreso. Y como, bueno, la ley de agua no supone más votos, la ley de agua no supone la reelección de ningún candidato y de ningún presidente, la ley de agua no supone un gran lobby, pues se ha mandado, se ha postergado, y está en competencia con la ley de partidos y ya tiene 13 años esa ley. Supone tomar decisiones que afectan intereses en este país. Entonces la siguen postergando y esa ley no va a provocar más agua de un golpe y porrazo, pero sí te va a garantizar cierto nivel de regularización del sector. Algunos hablan inclusive de que como está concebida esa ley, te plantea la privatización del agua. Y de repente usted dirá, pues es más la sal que el chivo. Pero a esto usted tiene que sumar que el consumo de agua en República Dominicana triplica la media mundial. Con la cantidad de agua que Pablo se baña, que yo me baño, que mi mamá cocina, es 3 veces más que el promedio mundial. Y eso ocurre gracias a la inconsciencia, gracias a la desorganización y gracias a la falta de un sistema de consecuencia. La CAS ayer, para mí, hizo el ridículo. Y en la CAS tengo amigos que trabajan, gente que conozco muy bien y que me consta su esfuerzo. Pero para mí es el ridículo. Prohibido lavadero. ¿Y qué es eso? Eso es un ejercicio de querer tener una primera plana. Porque el lavadero que funciona en las torres del Naco, de La Esperilla, del Mirador Sur, de Arroyo Hondo, donde prácticamente todas las torres tienen sus lavaderos internos. ¿Quién regula eso? ¿Quién regula el lavadero que yo bien podría tener en mi casa? Pero los lavaderos improvisados de las calles, ¿quién los va a quitar? ¿Quién va a quitar entonces el lavadero formal? Y termino haciendo una propuesta, no para mañana, porque estos temas no se abordan así, pero sí que nos va a permitir apreciar un cambio al menos en 3 años, al menos para Santo Domingo. Y esta propuesta va dirigida a la CAS y va dirigida al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Es para emitir una norma que obligue a que los car wash tengan máquinas recicladoras de agua. Y que si usted no tiene una máquina que garantice reciclar los millones de galones de agua que usted invierte lavando vehículos, simple y llanamente usted no va a poder operar. Le hablo de 2 o de 3 años porque eso usted tiene que darle un tiempo para que compren ese equipo para manejarlo. Pero si hacemos eso, imagínese usted que 100 car wash lo asuman. Estamos hablando de ahorro de agua. Estamos hablando de regulación. Y lo otro es el tema costo, señores. Si no nos cuesta nada, lo vamos a desperdiciar más. Y aquí el agua es gratuita.
por eso la desperdiciamos, porque es gratuita de verdad. Vamos a trabajar ofreciendo eficiencia, pero cobrando también. Y por último, no se va a cobrar agua. Bueno, yo me acuerdo una vez que hablaron de cobrarle, era Leonel Fernández presidente, y lo quitaron por el mismo tema. Y por último, asumir la propuesta de Pablo. Estamos en una sequía, señores, que ha consumido medio país y toda la publicidad estatal gira en torno a lo que yo hice. Vamos a hacer el 30% de la publicidad estatal, de las colocaciones estatales, referente a ahorrar agua. Y usted va a ver, porque de repente no me pueden pedir que haga lo que nadie me enseñó. Y como la gente priven estúpida y dice que no sabe cerrar una llave, vamos a decírselo por radio y televisión que hay que cerrar la llave. El populismo, clientelismo, es un problema serio que se expresa en políticas públicas y en los servicios, en medida de contingencia ante situaciones como esta. Yo me tengo varios días quejándome de la expresión del director de la CAS, que dijo que había preocupación, pero que el problema era manejable. Uno viendo unas fotos, imágenes de las presas en la cota mínima, como dice técnicamente Chávez. Cota cero. En cota cero, en niveles... que todos los años es igual. No, pero... Que no planificamos. En niveles difíciles. Pero es estacional, ¿verdad? Hay sequía en esta época del año y van a bajar. El asunto son las medidas de contingencia, las medidas de prevención que se adopten. Entonces, cuando usted no quiere transmitir una información negativa y dice, bueno, hay preocupación, pero es manejable. Entonces, estamos comenzando mal. No hay la campaña, no hay las medidas duras para que la gente se vea obligada o sean obligados a ahorrar el agua. Entonces, estamos en dificultades. Cobrarla es un producto caro, hay que procesarlo, hay que enviarlo. Sin embargo, los gobiernos no se atreven a cobrar el agua. La energía eléctrica, todavía estamos con programas en barrios donde se cobra un monto, se ha avanzado en algunos niveles para 24 horas. Mira, te vamos a dar 24 horas para que nos pague algo. En energía eléctrica, que es uno de los graves problemas del país, que parece de difícil o imposible solución. Y con el agua también. Entonces, volvemos al mismo territorio. El problema del populismo, el problema de los gobiernos. Y ahora no tenemos elecciones cada 2 años, pero nos encontramos... Pero es como si lo fuera. Sí, las aspiraciones salieron con Danilo Medina a un mes de ejercicio. Salieron unos aspirantes a síndico en Santiago y yo creo que Danilo no se había quitado el traje de la ceremonia el 16 de agosto. Entonces, ese es un problema serio. Hay que cobrar el agua. Aquí en una ocasión que comenzaron a romper los medidores, se comenzaron a instalar medidores en barrios residenciales. Y hubo una campaña y comenzaron a romper medidores, porque ¿cómo era posible que cobraran el agua? Y así no podemos seguir. Y no estoy optimista, esto va a continuar, ni siquiera se asume una campaña más o menos hasta por imagen en una situación de dificultad como la que tenemos. Es lamentable este tipo de situación. Nos está Me acaban de dar una información, déjame dar esta información que es un hecho muy puntual para indicar que algunas distribuidoras de agua ubicadas en el Distrito Nacional están racionalizando la venta del agua. Inclusive que hay una muy conocida en la Avenida Independencia de la zona de Gascue que solo sirvió el producto, distribuyó el producto por 2 horas en la mañana. Pero se refiere a los botellones que venden, a la cantidad de botellones. Están limitando la venta de agua a 2 galones
por persona. Pero tú sabes qué quiere decir eso, que la demanda que va a subir, se va a encarecer. Inmensa. El periodista Wellington Pérez del sur del país nos acaba de enviar imágenes del día de hoy y la vamos a mostrar para quienes nos pueden ver en televisión, de las presas de Sabanayegua y de las presas de Sabanayegua, básicamente, esa presa que está en el sur del país. Vamos a mostrar las imágenes, señores, porque ahí se evidencia la desgracia que se acerca para todo. Casi ya la vamos a mostrar. Lo que pasa y no es eso no es manejable y eso no es viable, ni es sostenible. El problema es que esto es más grave, señores, porque esto es parte de una cultura, de un comportamiento. Aquí se hace una marcha en contra de los apagones y yo no tengo la estadística científica, pero muy posiblemente el 80% de los participantes se roban la luz. Pues hay un problema, sí. Hay un problema social serio. La gente se cepilla los dientes con la llave corriendo, el que tiene la dicha de tener agua corriente en su casa. Entonces, y se estriegan el jabón bañándose con la llave abierta. Incluso voy más lejos. Lo de la cultura de ahorro, tanto de energía como de agua, esto es un asunto de bajas clases medias hacia arriba. Y uno lo dice por experiencia. Por experiencia, yo he ido a lugares que por la confianza que tengo digo, pero yo llegué hace 3 horas de casa y ese calentador está encendido. Pero ustedes sabían que si usted se va a bañar, usted enciende, pone el calentador y en 5 minutos le da para bañarse. Bueno, claro, para bañarse, porque si usted va a cantar el cancionero de Sabina con la jodida ducha abierta, así el calentador no da. Pero hay una serie de costumbres, no, de prácticas de ahorro que el Estado debería ayudar un poco. Ahora, ayudar está muy bien. Educar también, concienciar, como se dice ahora, está muy bien. Sí, pero también hay un asunto que se llama régimen de consecuencias. Vamos a ponértela en China. Esto es como la contaminación. Que la contaminación sí, pero entonces vamos a hacer cada auto, cada vehículo tiene una información de su nivel de contaminación. Hay motores modernos que contaminan mucho menos que otros motores. Si el Estado quiere ser responsable, el que quiera traerme aquí automóviles de 8 cilindros y que consuman y que tengan una emisión de carbono por encima de X, entonces yo te cobro a ti el 822.7%. No, pero no se puede. Ahora, tú quieres comprarme vehículos que contaminan poco, entonces yo a ese vehículo solamente le voy a poner el 120% de impuesto. Entonces, el asunto en esto es tomarnos el país en serio, más allá de lo que conviene electoralmente o en términos de popularidad. Pero tenemos que darnos rápido. ¿Por qué? Porque esto es un pececito que se muerde la cola. Porque yo quiero ganar elecciones, yo me sumo al clientelismo. Porque me sumo al clientelismo, cada vez el votante está menos interesado en la colectividad y está más interesado en la individualidad. Es el pececito que se muerde la cola y es lo que explica por qué los últimos presidentes, y me refiero más a Leonel y a Danilo, odiaban ese clientelismo de estar jugando con la miseria de la gente, regalándole cosas en diciembre. Pablo, disculpa, ya sí estamos viendo las fotografías que nos sirvió Pérez desde Barahona. Esa es la presa de Sabanayegua. Hoy, mírelo ahí. Si eso está por debajo de la J0, diría yo. Y lamentablemente, esto que ocurre en Sabanayegua ocurre en otros puntos importantes del país y te habla de la desgracia de la sequía. Entonces ya termino, porque es un buen ejemplo de un presidente que llega, aquí se le va a ayudar a los más pobres, una política social que va a ir en aumento a las familias, incentivando a que envíen sus hijos a la escuela. Aquí hay unos proyectos de política social muy buenos. Sí, pero fíjense cómo los presidentes no dejan de jugar con la miseria, llevando cajitas y cenitas de Nochebuena. Eso es porque Leonel Fernández y ahora Danilo Medina son presidentes. No, es que los asesores dicen, acá, presidente, tenga cuidado, que 11 de cada 10 dominicanos pobres quiere que usted vaya, lo ponga 6 horas, se fila y le regale una cajita. Vamos a la calle, Vladi.